Gracias a Dios que nos permite iniciar una semana más, pero sobre todo porque nos permite continuar con la transmisión de estas cápsulas, que tienen como finalidad ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual. Y como cada lunes, hermanos, hoy veremos una cápsula más de promesas para no desmayar. Y la promesa que veremos en este día es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, al examinar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que este atributo de nuestro Señor Jesucristo trajo aliento, ánimo y provisión en aquellos que tuvieron un encuentro con Él. Por lo que sin duda que esta es una de las promesas que, si nos apoyamos en ella, podrá ayudarnos en cualquiera que sea nuestra situación, pero principalmente en aquellas áreas o momentos cruciales y primordiales para nuestra vida. Y lo primero que debemos comprender de manera clara es la definición de la palabra compasión, la cual nos dice que es sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. El identificarnos tiene que ver con entender, comprender e incluso sufrir juntos por los males de la otra persona. La compasión lleva a las personas a buscar aliviar, reducir o quitar el mal o sufrimiento que siente la otra persona. Y todo esto es lo que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo sintió por aquellas personas que se cruzaron o acudieron a Él por ayuda. Él sintió compasión por todos aquellos que de una u otra forma estaban sufriendo, y esto nos deja también una gran enseñanza para nosotros, ya que la tendencia del hombre, y aún cristianos, es a juzgar cuando vemos a alguien que está pasando por diversas pruebas. Lo primero que hacemos cuando los vemos es cuestionar o juzgar su relación con Dios, cuando lo que deberíamos de hacer es lo mismo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo: sentir compasión. Esto es identificarnos, comprender e incluso sufrir con ellos, buscar aliviar su dolor, orar por ellos. Ahora, regresando a la compasión que nuestro Señor Jesucristo sintió por todos aquellos que se cruzaron o acercaron, déjenme darles un dato muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, sigue identificándose con los males de cada uno de nosotros. Él sigue sintiendo compasión por nuestros problemas y debilidades. Este atributo de nuestro Señor sigue obrando en favor de todo aquel que lo busca por ayuda. No ha dejado de estar vigente. Y otro dato aún más importante, hermanos, es que su compasión, el identificarse con nuestro dolor, no depende de nosotros, no está condicionada, es simplemente por su gracia. Y esto lo podemos ver en los diferentes pasajes que vamos a ver. Él alimentó y sanó multitudes, Él alivió a muchos, y sin duda que Él sabía que muchos de estos solo lo seguían por conveniencia o por curiosidad. Y esto no limitó su misericordia, incluso obró un milagro en aquellos que no se lo habían pedido. Él siguió identificándose con el dolor de ellos. Él siguió manifestando su amor compasivo. Ahora, pensando un poco, tal vez sí haya una condición para que la compasión de Dios obre en nosotros, y tiene que ver con que verdaderamente haya dolor. Tiene que ver con que verdaderamente haya pena, angustia, que lo que vivamos nos duela, ya que hay quienes viven con muchos problemas en su vida y en sus circunstancias, que no son nada favorables para ellos, pero hay soberbia y orgullo en su corazón. Para aquellos que nos duele, que nos agobia, podemos en estos tiempos seguir creyendo y confiando en que nuestro Dios seguirá y sigue sintiendo compasión por cada uno de nosotros en medio de nuestros males.
En su palabra podemos ver cómo la compasión de nuestro Dios obra en las áreas más importantes de nuestra vida. Veamos 7 versículos en donde el Señor obró en diferentes personas, trayendo consuelo, aliento y provisión en las áreas más importantes de su vida. Y lo primero que vemos es que el Señor siente compasión por nosotros cuando estamos apartados de Él. Mateo 9:33 nos dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra de desamparadas quiere decir falta de ayuda, falta de protección que necesita. Y una de las definiciones de la palabra dispersa nos dice que está separado del cuerpo al que pertenece. Por lo que podemos ver cómo el Señor siente compasión de nosotros cuando nos encontramos alejados, distantes y separados de Él, de la iglesia y de sus caminos. Y no solo siente compasión, sino que también obra en favor de nosotros, enviando obreros, siervos, la ayuda que necesitamos para por medio de ellos regresar a sus caminos. Podemos ver en los siguientes versículos de este pasaje cómo el Señor ruega, instruye y da poder a los apóstoles para ir en ayuda a todos, de todos aquellos que se encontraban desamparados y dispersos. Por lo que cuando te encuentres apartado del Señor y te encuentres o te visite algún hermano, piensa que tal vez el Señor lo envió para ayudarte. Por otro lado, hermanos, también podemos ver la compasión del Señor cuando el Señor siente compasión ante nuestras enfermedades. Dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Todos coincidimos en que nuestro Dios es más poderoso y grande que cualquier enfermedad. Él tiene el poder total y absoluto, si su voluntad así lo quiere, para sanarnos y quitar toda enfermedad. Dios se presenta como nuestro sanador, dice ahí en Éxodo 15:26 la parte B, porque yo soy Jehová, tu sanador. Por esta razón, hermanos, debemos confiar plenamente cuando acudimos a Él para solicitar su ayuda con nuestra salud. Una de las partes esenciales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue el sanar. Él sanaba a personas solas, pero también a multitudes, y no solo sanó los malestares o dolencias físicas, sino y especialmente espirituales. Confiemos en su compasión y acudamos a Él cuando nos hallemos en medio de enfermedades. Unámonos en oración por nuestros enfermos, hermanos. La compasión del Señor también obra en favor nuestro. El Señor siente compasión de nosotros ante nuestra necesidad de aliento. Mateo 15:32, ante nuestra necesidad de alimento. El Señor siente compasión de nosotros ante nuestra necesidad de alimento. En Mateo 15:32 nos dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Hermanos, por escasos que sean nuestros recursos, nuestro Dios tiene el poder de multiplicarlos. Dios no es escaso, da en abundancia, satisface. Cuando se lo permitimos, Él satisface el alma y cuerpo. Cuando creemos, Él da generosamente. Por ello, nos ha enseñado que debemos esperar en Él y Él hará. Es un Dios vigilante que no pasa por alto las necesidades de los suyos. Él conoce nuestra necesidad de pan, de seguridad, de amor, de estima, de realización. Tenemos su mirada compasiva que nos llama a dejar en Él nuestras necesidades.
Dice Mateo 7:11, es un versículo muy conocido: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La compasión del Señor también nos ayuda, ya que el Señor siente compasión ante nuestra falta de visión y rumbo. Mateo 20:34 nos dice: Entonces Jesús compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aunque aquí nos está hablando de la visión física, también lo podemos relacionar con la mental y espiritual, ya que Él sin lugar a duda tiene el poder de darnos la visión y rumbo correctos. Un principio, hermanos, es que si no sabemos el propósito de Dios para nuestra vida, no podremos tener una visión clara y en consecuencia nuestro rumbo será el equivocado. De ahí la importancia, en primer lugar, de que tengamos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, ya que a partir de tener esto bien definido, podremos determinar de manera clara la visión y en consecuencia el rumbo que tomaremos. En otras palabras, tener una visión estratégica en la vida cristiana es planificar el rumbo de nuestra vida en base a la visión que Dios generó en nosotros a través de su llamado. El quinto punto que podemos ver de la compasión de Dios es que el Señor siente compasión ante nuestra falta de conocimiento. Dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. La sabiduría no proviene de nosotros, sino de Dios. No podemos instruirnos a nosotros mismos, sino que necesitamos el auxilio y la corrección divinos. Por esto debemos estar atentos a la palabra de Dios, orando frecuentemente y pidiendo ser instruidos por Él. El Señor nos ha dejado sus enseñanzas a través de la palabra, pero no basta con leer las Escrituras para conocer el camino que quiere Dios para nosotros. Debemos pedirlo con fervor en oración, sabiendo que la instrucción es algo interior. Todos los días debemos pedir a Dios que nos enseñe cómo ser mejores hijos suyos y la fuerza espiritual para cumplir sus preceptos. Una condición para que la sabiduría y la instrucción sean recibidas es un corazón bien dispuesto a la enseñanza. Y solo aprenderemos si aceptamos primero que necesitamos ser enseñados. Por esto es necesario un corazón humilde para recibir lo que Dios quiere decirnos para nuestra vida. Lo siguiente que vemos de la compasión de nuestro Dios es: el Señor siente compasión ante nuestras pérdidas y nuestro dolor. Dice Lucas 7, 12 y 13, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. La compasión del Señor es tan grande que cuando perdemos un ser amado y el dolor nos consume, aun sin que se lo pidamos, Él actúa en favor de nosotros en medio de esta situación. El Señor está atento, expectante de lo que nos pasa para ayudarnos inmediatamente. La viuda del pasaje que leíamos no le solicitó ayuda, o al menos la Biblia no lo indica, pero lo que sí resaltamos es la ayuda del Señor. Y de la misma manera que con la viuda, nosotros podemos acudir a Él y pedirle ayuda, y Él nos ayudará. Por último, hermanos, podemos ver que el Señor se compadece ante nuestras debilidades. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Una de las tantas maravillas de nuestro Señor Jesucristo es que Él conoce las luchas que estamos atravesando. Él conoce el poder de la tentación. De hecho, Él lo entiende más que cualquiera porque Él la ha soportado. Solo la persona que ha resistido y no se ha dado por vencido puede en realidad comprender qué tan fuerte puede ser la tentación. Jesús vivió una vida perfecta. Él nunca pecó, pero sí luchó cada día con la tentación, así como lo hacemos nosotros, y como resultado, Él se compadece de nuestras debilidades. Cuando somos tentados, Él sabe por lo que estamos atravesando. Por tanto, no debemos tener miedo al acercarnos a Jesús en medio de nuestras debilidades. Hermanos, la invitación en este día es a que busquemos más pasajes en la palabra de Dios que nos muestren el poder que tiene para nuestra vida y que sea esta promesa la que nos ayude a mantenernos firmes y no desmayar.